presentaciones. Muchas veces, por seguir una tendencia, terminamos entregando siempre lo mismo, todo se ve igual, y, hay mucha gente, muchos estudiantes, muchos compañeros se frustran porque, bueno, termina siendo como un resultado de lo que te tira el V-Ray de la SketchUp, o el V-Ray del 3D Max, o el Lumion. Entonces, eh, y muchas veces no se les ocurre cómo lograr una estética en la presentación o una estética del proyecto en sí. Entonces, en esta pequeña conversación yo les voy a mostrar, voy a empezar primero con un recorrido muy rápido de lo que fue mi carrera como estudiante y motivaciones que tenía para que ustedes no piensen como que es lo que hay que hacer, sino que lo entiendan como que reflexionen acerca de lo que les está pasando como estudiantes y cómo pueden llegar a intervenir ese proceso que tienen ustedes dentro de la misma carrera, y cómo ir completándolo, y cómo tomar esas cosas que ustedes ya tienen incorporadas como gustos, como experiencias, como imágenes que ya van viendo y que ya van siendo recurrentes, y, y meterlas dentro del proceso. Así que bueno, voy a compartir la pantalla en un segundo. Bueno, arranco con lo que yo vi, con mi formación y los procesos y las influencias. Nosotros en la carrera muchas veces nos presentan, como, sobre todo en mi carrera, había como una tendencia en general de mostrarnos un ideal de arquitecto que era exitoso, que era muy potente en sus imágenes, nos hacían leer sobre todo la croquis. La croquis era como la forma de difusión. Nosotros en la época en la que yo cursé, internet no existía, o sea, existía, pero era como muy elemental, no se encontraba casi nada. Lo único que había, yo recuerdo, era una página que se llamaba Vitruvio, que tenía algunas obras, sobre todo del movimiento moderno, y el resto no había nada, ¿no? Entonces, el acceso que nosotros teníamos al mainstream de los arquitectos era la croquis. Digo arquitectos porque en la carrera no se nos mostraba mucho arquitecta. Por otro lado, teníamos profesores, como yo pongo acá, o por lo menos yo tenía profesores que eran bastante disidentes en su forma de pensar y de ver la arquitectura y de enseñar. Acá se lo puede ver Alejandro Soneira, Miguel Ángel Roca, Mónica Bertolino, que estaban en el taller vertical y nos mostraban otro tipo de arquitectura, otro tipo de forma de entender la obra y el arquitecto. Bueno, esto lo voy a pasar bastante rápido, que son las obras que nos mostraban como ideales, y como entonces uno trataba dentro de la carrera de ser alguien como ellos, o sea, diseñar obras que, que fuesen como significativas y espectaculares. En el caso de Mónica, que fue el anterior, y este es de Miguel Ángel Roca, este, era como que estaba conectado a algo, que era unas raíces que tenían que ver con lo que era Córdoba, los materiales, etc. Y a mí me llamó mucho la atención en la carrera, Stephen Hall, esta es la iglesia de Stephen Hall, cómo él la empezó a pensar que eran como frascos, botellas dentro de una caja. Me llamó mucho, pongo este dibujo, me llamó mucho la atención cómo llegaba a la obra a través del arte. Entonces, yo trataba como en esa época, estaba influenciado por imágenes que tenían que ver con los discos, sobre todo con la estética de los discos, los cómics. Estaba también haciendo ciencias de la información, entonces bueno, leía mucho lo que me pedían en la carrera de ciencias de la información, y cómics, mucho cómic leía.
los videojuegos tenían como que ver mucho conmigo, jugaba mucho los videojuegos, las estéticas de los videojuegos, y eso yo lo llevaba de alguna forma al croquis y al diseño de los espacios. Acá a la izquierda se ve una obra de Stephen Hall que yo la había croquisado porque bueno, me había llamado mucho la atención y trataba como de alguna forma de imitarla. Este, entonces trataba de meter el diseño del que veía y que consumía, ya sea de la música, de los colores, de las tapas de los discos, las estéticas de los videojuegos que jugaba, trataba de meterlo de alguna forma en mi proceso de diseño. Y esto no lo muestro, quiero que se entienda, no como que algo que está bien, porque no sé si está bien, pero algo como que ustedes pueden ir haciendo, como viendo esas cosas que ustedes tienen dentro de su vida cotidiana, lo que van leyendo, lo que van consumiendo como música, como imágenes de las películas que ven y etcétera, para ir como incorporándolas al diseño. Entonces trataba de alguna forma como de copiar colores, copiar formas, copiar, bueno, sobrediseñaba mucho. había, había como que una intención de llegar a una estética, pero era como que la verdad cuando era estudiante me costaba mucho dejar de diseñar, entonces diseñaba y era un sobrediseño y una búsqueda de una estética que bueno, bueno, que era bastante, a mí se me hizo bastante duro. Después, bueno, en la tesis, como que por tratar de hacer algo más real, me tiré para atrás y hice una cosa un poco más este, posible. Estas son dos imágenes, ¿no?, para mostrar cómo yo lo veo como un retroceso dentro de lo que yo estaba haciendo como proceso de diseño. Después, bueno, en mi vida hubo un interludio que me dediqué muy poco a la arquitectura, tuve una agencia de publicidad, donde hice varios logos, aprendí a usar varios programas, teníamos clientes donde, bueno, la vida de la agencia de publicidad en síntesis no tiene mucho que ver con la construcción ni con lo que nos enseñan en la carrera, pero sí era como una inspiración para mí eh, las cosas que iba aprendiendo. Me empecé a dedicar a la fotografía muy amateurmente. Entusiasta es la palabra, no amateur, porque no era muy bueno. Estas son tres de las mejores fotos que saqué en mi vida y así todos están como, yo las veo ahora y están como muy lejos de lo que yo entiendo como buena fotografía, ¿no? Pero ayudaba a esta construcción del arquitecto que quería hacer. Bueno, estas son obras que yo hice en Santiago del Estero, que estaban también muy lejos de lo que yo tenía ganas de hacer, pero bueno, como estaba medio persiguiendo la plata, pasaban estas cosas que, bueno, no las recomiendo, pero bueno, es un camino, ¿no? Ir atrás de la plata y ver qué se puede hacer. Esa es la única que nos queda, galpones, esas cosas. Y después cuando retomé a la vida y a esta carrera de tratar de formar el proceso creativo y de ir como completándolo, construyéndolo, empecé como a entender que lo que leía, o sea, a retomar lo que venía haciendo de cuando era estudiante, a ver lo que estaba leyendo, lo que estaba eh, consumiendo como imágenes de los discos que ya estaba escuchando, que eran muy diferentes a lo que estaba haciendo de estudiante, a lo que estaba escuchando de estudiante. Cuando era estudiante era muy acotado lo que leía, muy acotado lo que consumía de arte, muy acotado lo que consumía de música. Entonces, cuando empiezo a entender de que tengo que retomar esa actitud de ver lo que estaba haciendo y llevarlo al proceso creativo de nuevo, empiezo a incorporar dentro del dibujo este look de cómic, entonces empiezo a croquisar de vuelta, que había dejado de croquisar, y a meter estas cosas que a mí me gustaban, que eran la parte del cómic, los videojuegos, incorporarlo a mi proceso. Haciendo workshop también, esto es un workshop que hicimos con la cátedra, nos invitaron a un workshop en la Católica, en la cátedra de paisaje, Mónica Bertolino, y también entender que, bueno, hay ciertas estéticas que podíamos recuperar del cómic, que nos gustaban de lo que habíamos visto, de tapas de disco, de colores. Entonces, eso ayuda al proceso creativo a que sea más completo, que no sea una mera
cuestión de poner formas y colores porque como nos enseñaron. Estas son cosas que yo hacía con otro grupo que habíamos armado, que era como por así decirlo, un colectivo de arte, este, que surgió de ese workshop anterior que les mostraba. Bueno, esta es la primera casa que yo hago, se la hago a mi mejor amigo y trato de vuelta de meter estas cosas, estas cuestiones del cómic, de no sé si me salió muy bien o no, pero la idea que yo trataba de que pareciera como una especie de casa de ciencia ficción. La facultad ayudó mucho porque el hecho de estar ahí con los estudiantes me influía mucho en mi proceso creativo, veía lo que estaban haciendo ellos y cosas nuevas que ellos planteaban o estaban viendo, páginas de internet, músicas nuevas, libros nuevos, estéticas nuevas, eso ayuda muchísimo a incorporarlo dentro del proceso. Y bueno, me gusta esta estética que está trabajando él y la miro y veo qué es lo que está haciendo y trato como de modificarla. Volví a retomar los de la fotografía, que eh, había algo en las fotos que yo estaba sacando que no me gustaba, y no era la foto en sí, sino por ahí la estética, entonces empezar como a intervenirlas con diferentes procesos. este, en mi caso, yo tomo programas de música, pongo dentro del programa de música de la fotografía y empiezo como a aplicarle efectos que son para el sonido. Entonces después cuando vuelvo a abrir la fotografía tiene efectos videos como este, y, y me empecé como a obsesionar con el tema de las repeticiones, con el tema de los ecos, con el tema del áureo, con cosas que habían sido como motivaciones mías durante la carrera, las volví a retomar y empecé a construir como una narrativa de lo que estaba haciendo, la repetición, el áureo trato de ponerlo siempre en fotos, cuando saco una foto trato de que la composición sea áurea, tenga una trama áurea determinada por mí. La repetición, como siempre, me obsesiona. Y eso trato de llevarlo adentro del estudio como este, como una continuidad, no solo como una continuidad, sino como esta búsqueda de decir, bueno, ¿cuál es la imagen que yo quiero? Entonces, si yo vuelvo a la fotografía, yo trato de que mi arquitectura y la imagen que muestro de eso sea una continuidad de lo que yo voy aprendiendo y lo que voy entendiendo como buena arquitectura, además de todo lo que uno va aprendiendo en la carrera, que obviamente una cosa no anula a la otra. Entonces, bueno, trato de que las obras se vean de la, siguiendo esta estética que yo trato de buscar con la fotografía, con los dibujos. No sé muy bien si lo logro o no, pero... Y dentro del estudio también nosotros lo que vemos es que es importante incorporar además de la teoría todas estas tendencias nuevas no sé si decirle tendencia, me parece como que las disminuye cuando son tendencias, pero sí estos movimientos nuevos de lo que es el ecofeminismo, el urbanismo inclusivo, de cuidado. Entonces, nos planteamos cómo todo eso debe tener una estética diferente a la estética, como le decimos nosotros, hegemónica. Este, entonces hay una búsqueda esto es un concurso que hicimos y bueno, hay una búsqueda de lo que es la imagen de representación que escapa de lo que se está presentando hoy en concurso. Está bien, puede que esté bien, mal, no lo sé, pero es una búsqueda que nosotros la tenemos como propia y tratamos bueno, de que sea, que nos dé resultado a nosotros. Y eso mismo lo llevamos a la práctica del día a día. Nosotros estamos haciendo estos duplex, que bueno, que tratamos de que tengan una estética propia, hay una búsqueda de lo que es la imagen que queremos mostrar de ellos, y además tenemos como dentro de esa búsqueda esto de lo inclusivo y de lo feminista, entonces tratamos de que no haya, por ejemplo, espacios jerarquizados, y eso. Entonces, bueno, el proceso creativo tiene como o propio, tiene como una búsqueda que es teórica y a su vez de imagen estética
ya sea de lo construido o de las presentaciones. Bueno, para entender cómo podemos, o cómo fueron cómo lograr hacer disrupciones dentro de lo que es nuestras presentaciones, es clave entender cómo hubo ya disrupciones a lo largo del tiempo. Para eso yo voy a dejar afuera todo lo que son los movimientos, como el movimiento moderno, etcétera, o sea, el brutalismo y cualquier otro que a ustedes les pueda parecer, o hasta el movimiento contemporáneo, y voy a tomar como ejemplos de disrupciones que nacieron por fuera de los movimientos, o sea, que son como manifestaciones a causa de, por ejemplo, durante la Revolución Industrial, la imagen de la ciudad se ve seriamente afectada por esto de el auge de la industria y los procesos industrializados. Entonces, hay un deterioro de lo que es la imagen de la ciudad, de la imagen de lo que es la vida en la ciudad, que bueno, esto lleva acá podemos ver como, en este caso se ve como un barrio, esto es Londres, creo que está ahí atrás, el mismo edificio donde sale en la tapa del disco de Pink Floyd. Había trabajo infantil, había como un deterioro de lo que es la imagen de la sociedad bastante fuerte. Disparó eso un montón de movimientos, y además eh, arquitectónicos muy importantes, pero voy a hacer hincapié en lo que fue el Art Nouveau, que es como la manifestación directa en contra de lo que estaba sucediendo en ese entonces en la ciudad industrial, eh, durante la revolución. Entonces había como imágenes florales, había como una reminiscencia, algo que se sentía que se había perdido. Eh, bueno, saltamos a los 60, otra década que a mí me parece fundamental para entender esto, que estaba asignada por lo que era la guerra de Vietnam, el hombre en la luna, una imagen de la suburbia que crecía y eso llevaba a pensar en una forma de vida y en un estilo de vida que eh, tenía que ver con una imagen de familia, con una imagen de vida, y hubo otro bueno, lo que era la producción en masa de lo que había sido las fábricas de posguerra, que habían quedado como, bueno, ya no obsoletas en el sentido de fábricas, sino que sus productos ya no eran tan necesarios. eh, Empezaron a producir cocinas completas, ¿no? No solamente el artefacto, sino que tenían que ver con los remanentes de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. Y eso bueno, tuvo como un movimiento directo que fueron la revolución sexual, la revolución de lo que eran las drogas y el movimiento hippie, que dio que iba en contraposición de todo esto. Había una amenaza en ese entonces de nuclear, porque habían pasado las bombas, había sido todo lo de la Segunda Guerra Mundial, y etcétera. Hacía muy poco, entonces este movimiento hippie aparece, toma del Art Deco, del Art Nouveau, perdón, el, el, las estéticas, las reformula. Acá a la izquierda podemos ver una imagen de una publicidad del Art Nouveau, y a la derecha vemos a una chica hippie y cómo toman estas imágenes o estéticas y las reconvierten en lo que vendría a ser el movimiento hippie. ¿Por qué? Porque necesitaban volver como a una estética que fuese más vinculada con lo que era la naturaleza, con lo que eran los sentidos, y no tanto con una cosa dura como era el consumismo, esa imagen de la familia. Había que ir en contra de eso. Entonces vivían en comunas, las drogas, y etcétera, y todo lo que podemos llegar a saber del movimiento hippie. Y eso tuvo una respuesta estética en la arquitectura. Un caso para mí de los más hippies es el Archigram, que si uno lo entiende como movimiento dentro de lo que era la arquitectura de entonces, eran los hippies.
esto es un dibujo del Archigram, donde está clarísimo que, bueno, había una formulación hippie dentro de lo que ellos querían presentar. Bueno, otra década que a mí me parece interesante pensarla es la de los 80, que bueno, era el auge de Wall Street, de la acumulación, del consumo, del gasto económico, del crecimiento económico por el crecimiento económico, una imagen de hombre muy potente, que era, en este caso, es una imagen de como un mock-up, podría ser, Gecko, que era Gordon Gecko, que era el personaje de Wall Street en la película, eh, que es como un ejemplo claro de lo que estaba pasando en los 80, la caída del muro sobre el final de los 80, toda la Guerra Fría que hubo en ese entonces sobre la posible terminación del mundo por ataque nuclear, la, la caja efectiva dentro de la arquitectura, de lo que era esta estética como eh, utilitarista, el usuario por el usuario. Y, bueno, esto es una foto casi actual de Fuerte Apache, de lo que estaba pasando acá también. Había una reproducción como de la caja, y aparece Sotsas, que dice, tenemos que salir de la caja, y tenemos que salir de esta idea de suburbia que continuaba desde los 60, de la casita americana, del techo a dos aguas, y, y sobre todo del movimiento moderno. El Sotsas plantea que en el movimiento moderno, en esta tendencia desesperada por la caja, y de todo medido y de todo funcional al hombre y a la medida, decía que tenía que haber algo más, y plantea él una idea de arquitectura y de estética en el diseño que nos lleva y sirve de punto de partida de lo que es la estética de los 80. Sosa básicamente inventa lo que nosotros recordamos de los 80, esa imagen de triángulos, formas, líneas que no tienen como un orden. Bueno, esa estética de los 80 la inventa Sosa, al punto que fue tan buena que el día de hoy cada década la viene como reviviendo cada 2, 3 años, vuelve a aparecer la estética de los 80 y en contra de lo que decía Sosa, de que la arquitectura, el diseño y la estética debía ser una cosa arraigada de cada tiempo. Bueno, y ahora nos encontramos en un momento histórico que es como fundamental entenderlo como los tres que les acabo de mostrar. Están pasando cosas que movilizan, bueno, movilizan movilizaciones como esta en todo el mundo, o sea, están en cierta forma explotando el mundo ya sea por la pandemia, ya sea por lo que está pasando sociopolíticamente en diferentes lugares. Acá en Argentina, con manifestaciones de todo tipo, el feminismo, el auge del feminismo, el capitalismo exacerbado que estamos teniendo y su inminente caída, porque ya no hay forma como de sostener esta forma de capitalismo. Las redes sociales que nos abruman, nos llenan de información y nos llenan de intercambios que por ahí son totalmente innecesarios o molestos, el coronavirus, ni hablar. Nos llevan a pensar una ciudad que es como una especie de minimalismo estético ya absurdo. Se puede entender este minimalismo como, o por lo menos yo lo entiendo como una forma de limpiar toda esa cosa que vemos que está pasando y necesitamos un poco de tranquilidad y bueno, lo puedo entender por ese lado, y también lo entiendo como una respuesta económica a construir y a diseñar. La repetición constante de formas y figuras, la repetición de la vivienda, se puede ver en las tipologías de Nueva Córdoba, en estos departamentos que son todos iguales. Si ustedes se fijan, la tipología del departamento están repitiendo ahora, sobre todo si ven
se ve acá en el edificio de la izquierda, no se nota tanto, pero en el de la derecha, perdón, que tienen como el dormitorio hacia afuera, el living comedor hacia adentro, la cocina en el fondo, y se empieza como a repetir esto, y empieza como a haber una pereza en el diseño y en la representación, y que se ve también en los concursos. O sea, si uno ve los resultados de los concursos, son muy similares las estéticas en todos, en cualquiera de estos son los primeros premios del espacio educativo, bueno, de un concurso de espacio educativo que hice el año pasado para Buenos Aires. De un lado tenemos acá el campus virtual del UNC, del otro lado un proyecto para, esto no me lo recuerdo, pero está en Finlandia, creo, de la izquierda. Entonces, como las estéticas, ¿no? Una pereza no sé si decirle pereza, pero por ahí una tendencia de lo que es el diseño y la representación que está por la facilidad de las herramientas, como por ejemplo el Lumion. Si ustedes ven, los árboles a veces son los mismos en los renders, la gente, ¿por qué? Porque es la que nos da el Lumion, la que nos da el material más fácil. Entonces, la herramienta más fácil de utilizar. Entonces, esta estética, esta falta de búsqueda de una estética, yo considero que no nos está ayudando a encontrar una propia estética que le pertenezca a esto que está pasando ahora en el 2020. O sea, está pasando como en el 80, como en los 60 y como en la Revolución Industrial, un acontecimiento que amerita otra estética, otras representaciones, otras formas de pensar. Entonces, yo creo que es momento de pensar si vamos a darle continuidad a la estética que ya viene hace más de 10 años, que es básicamente esto. No digo que esto sea mala arquitectura, eso no quiero que, no sé si es mala arquitectura porque no estoy hablando del proyecto, pero sí que la estética del proyecto está siendo la misma para todo, no importa lo que sea, pero la estética de representación y después la estética del objeto construido termina siendo la misma. Y los revival de los revival empieza a ser como empieza a ser recurrente. El movimiento moderno vuelve a aparecer cada vez que se gana un concurso, es un revival de algo que pasó en otra época. Y tenemos por otro lado otra gente que está empezando a ver que hay otra forma de representar la arquitectura desde el diseño y desde la misma representación estética en el plano, en el render. Bueno, acá tenemos un proyecto de Loma que, bueno, a mí me llamó muchísimo la atención de cómo escapa a esta historia de la caja blanca, de la planta libre abajo, de la lucecita amarilla, del arbolito. Me parece muy potente esto. Bueno, Noise Architect es un grupo que hace cosas de este tipo, no tiene como la limitación estética, o sea, son delirantes. No sé si esto es algo bueno o malo como arquitectura, pero hago hincapié en lo que es la representación de ellos, la imagen. Cosas construidas como esto que es una clínica de rehabilitación, cosas mucho más simples y más sensibles, cosas que pasan en Córdoba también, otros arquitectos en Córdoba que hacen hincapié en la materialidad, en ciertas texturas que no son las texturas que están impulsando como la tendencia o la moda. Este es el estudio de Antonino Barrado, que para mí es un claro ejemplo porque no siguen como esta tendencia anodina, sino que todo lo contrario, hacen una conexión con lo que es eh, la arquitectura, la materialidad y el habitante de esta arquitectura no es un usuario normal, es un habitante. Soneira, que para mí es una de las influencias más grandes que yo tenía en la arquitectura, Alejandro Soneira, que lo saludaba al principio de la mini conversación, Germán Valenzuela, que estuvo dando charlas acá en la cátedra,
Esto es en Tucumán, creo, sí, Tucumán es esto, un edificio que se separa totalmente de la estética de lo que se está haciendo y utiliza el ladrillo de común, el de cemento, para armar una estética del lugar. Bueno, esto Agustín Lozada también hace lo mismo, y, y lo entiende como y es una estética que no es común, no es frecuente, no es, o sí es frecuente, pero está vista en otro lado y de otra forma. Hay una investigación y hay un proceso que va de pensamiento y estético que va dando como resultado de esto. Esto es Paraguay, que también en Paraguay hay mucho de eso, de esa búsqueda sensible de la arquitectura y de una textura y de una calidad ambiental que no es la cajita blanca con la lucecita y la planta libre, sino que hay toda una textura y toda una potencia en un discurso y en una búsqueda de ser otra cosa. Entonces, todo esto nos lleva a qué vamos a hacer y cómo lo hacemos a eso en estos tiempos que nos encontramos actualmente. Eh, bueno, mi sugerencia es empezar a ver cosas a las que no estamos habituados a ver, cosas las que eh, no son frecuentes en nuestra vida o, no, o pertenecen a otra estética. Esto puede ser, en este caso yo doy algunos ejemplos nada más, cada uno va a tener que ver qué es lo que está pasando dentro de su vida para ver qué puede ir incorporando, para ir viendo otras cosas, porque si siempre vemos lo mismo, si siempre consumimos lo mismo, si siempre estamos eh, repitiéndonos lo mismo entre la gente con la que conversamos e interactuamos dentro de nuestra profesión, nuestra carrera y afuera, vamos a empezar a producir siempre las mismas imágenes. Entonces yo pienso siempre que lo importante es que consumamos otras cosas, empecemos a ver que hay otras eh, representaciones de la realidad y lo no real, como el caso de esto, que nos pueden ayudar a que después al momento de producir una imagen vamos a tener otras influencias que van a ser como por fuera de la arquitectura, porque yo entiendo que nosotros tenemos la, la tendencia esa de ser como endogámicos en nuestra forma de pensar. Entonces para producir arquitectura consumimos más arquitectura. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una obra, una casa, un edificio, un proyecto para urbanismo, lo que sea, y ¿qué hacemos? Vamos a ver libros de urbanismo, ganadores de concursos de urbanismo o de arquitectura, y tomamos de ahí. Si vemos los procesos creativos, cómo se van dando, cómo se dieron, por ejemplo, como les decía, los 60, los 80 y la revolución industrial, no se dan porque se piense en el sentido de que quiero cambiar el sistema, o lo que sea que quiero cambiar, la forma de representación, voy a ver más arquitectura para cambiar eso. No, hay otros factores que influyen, además de eso, que son las imágenes que consumimos, porque el cerebro funciona de una forma muy como analógica. Entonces, al momento de ponernos a diseñar algo, nuestro cerebro va a empezar como a tomar lo que ha incorporado, va a hacer una síntesis y lo va a poner en el papel, en la computadora, donde sea. Entonces, por eso tratemos mi idea para poder eh, completar un proceso creativo es incorporar nuevas imágenes, incorporar nuevo contenido, leer mucho, porque leer tiene un poder sobre nuestra creatividad que no lo tiene absolutamente nada. El hecho de leer nos obliga a imaginar algo dentro de lo que es el pensamiento abstracto. Entonces ejercita una parte del cerebro que a la hora de crear es el que utilizamos para producir creatividad, vendría a ser. No sé si se entiende muy bien lo que acabo de decir, pero si quieren lo podemos andar después. Ahí tengo varios libros que les puedo pasar si quieren, es bastante complejo el tema en esa parte. Esto es Promare, que es volviendo a esto de las cosas que podemos ir viendo,
Promare, por ejemplo, a mí me cambió la forma de entender las mezclas de colores y formas, porque es un anime, una película, que va en contra de todo lo que se viene haciendo en lo que es anime, en lo que es estética, en lo que es la producción visual, los colores, los personajes, es hasta inclusivo, podría decir, me gustó de por donde se lo veía. Y ahora estamos como tratando de, en el estudio, por ejemplo, de incorporar ciertas estéticas y colores que vimos en esta película porque nos pareció muy interesante. Eh, Legión es otro que también en lo que es la narrativa de la serie y en lo que es la forma de contar una historia, tiene otra forma de contarla y otra estética para contarla. Euforia también, si la pueden ver, si pueden ver estas tres cosas, para mí son increíbles, de cómo, no sé si van en contra, pero sí que se adaptan a lo que está pasando y a esta nueva forma de representación de las ideas. Max Cooper en lo que es la música electrónica, en lo que es los lo visual dentro de la música electrónica, hace exploraciones que no, que van por ya, van muy por encima de lo que son simplemente un video. Hay una exploración estética y una exploración muy profunda de lo que es, hay un discurso muy profundo en sus videos de lo que es la vida, de lo que es de lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar en un futuro. Entonces, esto también se ve en varios músicos, o sea, sobre todo en la música se ve mucho con Tom York, y sus últimos videos solistas. Y con esto eh, también está lo que nos resulta feo, lo que nos puede resultar feo, también nos sirve como una forma de pensar en las cosas y una actitud frente a las cosas. No todo lo que uno disfruta es bello. Roger Balen hace esa eh, como, no sé si decir investigación, pero su proceso pasa y su producto de fotográfico de un fotógrafo que basándose en que hay belleza en absolutamente todo, produce dentro de la composición de sus fotos, hay una pregunta que qué es lo que es bello, o sea, qué es bello y por qué es bello. Entonces nos puede pasar lo mismo nosotros a la hora de armar nuestro discurso creativo, por decirlo de alguna forma. Entonces cuando eh, planteamos un proyecto arquitectónico, ¿por qué creemos que la cajita blanca o la placa de hormigón o la planta libre, etcétera, es considerado bello? ¿Por qué no puede haber otra cosa eh, que pueda ser bello y que esté fuera de lo hegemónico considerado como bello? Estoy diciendo Roger Balen, lo que me lleva a Die Danwort. Die Danwort trabaja mucho con este concepto también de lo que es qué se considera bello y qué se considera feo. Entonces, una choza de chapa, y etcétera, puede ser algo bello dentro del- de estos conceptos de estética o la basura y los colores de la basura. Entonces, esos son un colectivo artístico que se va de las categorías de solamente música, sino que también hacen como eh, desde videos hasta instalaciones, son muy interesantes. Danzelfrau y por lo tanto Moderat, que Danzelfrau es un artista plástico y Moderat es son unos músicos de música, por decirse, electrónica o pop electrónica. Tienen también como esa formulación de qué se considera bello y qué es estéticamente aceptado como bello y empiezan a hacer esa como investigación acerca o sea, como exploración dentro de esos conceptos. Y empiezan a aparecer como también imágenes dentro de la arquitectura y dentro del diseño, que son, por ejemplo, P. Culper, que indaga sobre la forma y sobre la forma que tiene de representarse en la arquitectura.
Y eso también pasa como, esto es una maqueta de un estudiante que empieza a ver ya una estética diferente y una estética en la representación de varios. Estos son bastante conocidos, Cruzar, que van en contra de lo que se está haciendo actualmente y empiezan a hacer como una exploración dentro de esa representación a la que estamos acostumbrados, entonces se aparece como mezclas y como por ejemplo en este caso, que mezcla como la obra de arte clásica con una obra de arte, con una obra de arquitectura que es futurista, entonces eh, pone en evidencia eso de la gente que quiere algo clásico. Bueno, acá tenés algo clásico, pero va con una obra de arquitectura, entonces por contraste y por esa relación que nosotros hacemos eh, analógica en nuestro cerebro, nos parece, nos transforma esa cosa futurista en algo automáticamente clásico. Y también hay investigaciones dentro de qué es lo que es un edificio, qué es lo que es una forma. Entonces nosotros estamos como en un momento histórico en el que nos tenemos que animar a hacer estas preguntas, o sea, qué es lo que nosotros entendemos como un edificio, qué es lo que entendemos como una caja, como una forma, como un render, y empezar a explorar esa estética y por lo tanto esa exploración de lo que vendría a ser lo que nosotros conocemos como el panel o la lámina, de que no siga siempre como la misma lógica de colores, la misma lógica de presentación. Bueno, este es un proyecto también de que tiene que, de 100 Architects, que la verdad que lo conozco hace bastante poco, y que me pareció muy interesante porque tiene una exploración estética muy buena, muy rica, muy potente y a la que generalmente no estamos acostumbrados a ver, sobre todo en los colores, estamos acostumbrados a ver siempre el blanco, el verde, el marroncito y todo, está todo lavado. Bueno, ellos hacen todo lo contrario, no lavan los colores y los usan en extremo saturado. Esta imagen no se ve muy bien, pero bueno, se me rompió un poco. Y también tenemos como otro tipo de exploraciones que tienen que ver con las raíces de cada uno y con los intereses de cada uno. Esa tiene que ser la exploración, tiene que ir siempre hacia lo que nos gusta, ¿no? Hacia lo que está de moda, pienso yo. También podemos ir hacia lo que está de moda, yendo hacia lo que nos gusta. Si las dos cosas coinciden, buenísimo, pero yo pienso que siempre tenemos que tratar de ir hacia lo que nos parece potente visualmente a nosotros y lo que nos sugiere a nosotros, sugiere desde sensibilidades diferentes o sensibilidades que tienen que ver con nosotros y además con este momento en el que estamos pasando, que bueno, nos pide otra cosa, nos pide una reinterpretación de estética y tipológica y de todo tipo de lo que estamos haciendo. Esto es un McDonald's que en el contexto de la pandemia pide un diseño de un McDonald's pro pandemia, bueno, más render raro, estos son creo que de Puzark, de que no está la exploración esta de Lumion o del V-Ray, sino que es una especie de collage en donde realmente uno puede interpretar cualquier cosa dentro de esto. Así como está Schwarzenegger haciendo con su máscara pesas ahí, pues están las hijas jugando y leyendo de atrás. De nuevo, lo clásico, esta exploración esto no me acuerdo de quién es, de mezclar lo clásico con lo nuevo para que haya esta mezcla o por así decir, la aceptación y una estética particular. Otras estéticas que no tienen que ver solamente con lo gráfico, sino que, bueno, se van un poco del planeta y exploran otras cosas. Sobre todo, pienso que como estudiantes tienen una oportunidad como muy concreta de poder explorar algo que puede ser imposible, sobre todo en lo que es su imagen, en su representación. Este es otro trabajo de los alumnos no míos. Este, este es un chico que se hizo famoso, un alumno de una facultad en Inglaterra, Eric Wong,
porque la estética que utilizaba era algo, eran cuadros, esto eran sus renders de sus proyectos, eh, collage, computadora, es como difícil de encuadrarlo esto. Este es otro, no del mismo. También esto es de un estudiante de una carrera, de una maestría. Esto ya es de lo que hacemos en la cátedra, de explorar ciertas posibilidades y ciertas estéticas que bueno, de eso se trata y supongo que muchos de ustedes tratan como vienen de darle continuidad a estéticas que se les han mostrado o que se les han, en algunos casos, forzado como que son las que está bien. Y bueno, yo creo que hay una forma y búsqueda de una estética propia, de que ustedes pueden, y me parece que deben hacer, teniendo en cuenta, como les dije, como les mencioné hace un rato, el momento histórico en el que estamos habitando, que es el fundamento básico para poder decir, bueno, necesitamos algo que represente el 2020, que no sea parte del 1980, ni una revival del movimiento moderno, ni esas estéticas que vienen hasta ahora, que son tan comunes, y tener en cuenta eso que a ustedes les gusta y sus motivaciones, y eso no significa que eso va a ir en detrimento de su proyecto. Estos chicos eran sumamente futuristas en su planteo arquitectónico, estos eran alumnos míos, entonces ellos, dentro de ese planteo súper futurista que tenían, les gustaba mucho también el arte, y todo lo que había pasado en el arte en Córdoba, entonces tomaban esta imagen, de las sierras de Córdoba, este cuadro, y le incorporaban su edificio, y eso les iba dando una estética en el trabajo y en el plano, y en la representación de su panel. Estos son paneles de entrega final de ellos, de la primera etapa del año, que era el híbrido, un híbrido que crecía eternamente. Entonces hay un planteo teórico acerca de esto, un planteo que tiene que ver con la arquitectura y tiene que ver con lo que ellos pensaban y sentían acerca de la arquitectura y todo lo que habían aprendido, y a su vez tienen una exploración por otro lado, otro lado en el sentido de que al mismo tiempo, y mientras van haciendo una cosa, van haciendo la otra, iban explorando las imágenes con las que iban a representar el proyecto. Este otro grupo, del año pasado también, eh, si bien el color es un color que estaba muy de moda en ese entonces, la representación estética no era un render real, sino que era un render o una maqueta virtual que representaba y hacía fuerza e hincapié en esta idea que ellos tenían de la arquitectura, y cómo todo iba en función de eso y ayudaba a la representación. Este es otro trabajo que también se escapaba un poco también del año pasado, que se escapaba de la estética, por decirle, hegemónica, y hacía sus propias exploraciones dentro de la estética del panel y de la arquitectura en sí, del formato tipológico que habían elegido. Bueno, eso concluye la presentación, y quiero que quede como de esta mini conversación, que ha sido, cortita, a pedido de la cátedra, a pedido de todos, eh, que quede eso, de que nosotros no podemos, ser como inmunes a lo que está pasando, ni ser inmunes a lo que nos está pasando, y a esas ideas que nos dan vuelta y que nos rodean, y que son y que son parte de nuestra vida, como por ejemplo, qué sé yo, la música que escuchamos, lo que leemos, y no podemos tampoco dejar de hacer eso, que estamos haciendo para producir arquitectura, sino que tenemos que seguirlo haciendo mientras producimos arquitectura. Si dibujamos, si dibujamos de una forma de cómic, bueno, metamos el cómic adentro del producto arquitectónico. Si escuchamos, música metalera y heavy, y la estética heavy nos gusta, bueno, metamos ese heavy dentro de nuestra producción, en clase, o después, bueno, cuando se reciben. Y así con el arte que consumen, hasta las series, las películas tienen una cierta estética que ustedes pueden incorporar
a su propio proceso creativo. Bueno, creo que eh, me pasé 10 minutos de lo que me habían pedido, pero bueno, estoy abierto a preguntas. Creo que si algo no se entendió, si se entendió algo mal, o lo puedo explicar ahora si quieren. Si quieren alguna fuente, este, alguna fuente que necesiten. Bueno, con eso damos como, lo doy como por terminado. Bueno, muchas gracias. Y algunos me están poniendo que les gustó, así que a mí también me gustó, me puse nervioso en algún momento. Es la primera vez que no hablo como en un taller. Este, así que, bueno, si necesitan como las fuentes de lo que yo usé para armar esto, que son los que aparecen ahí, me pueden escribir, me pueden preguntar, yo se los paso. Y bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron y me alegro que les haya gustado. Este, y bueno, nos vemos en la próxima mini conversación. Y que tengan un buen día. Nos vemos.